Bienvenidos a otro módulo del ciclo de capacitación del Plan Argentina Exporta. Mi nombre es Facundo Llames Massini y hoy vamos a ver juntos el módulo referente a las certificaciones y su importancia en el comercio internacional. Hemos estructurado el módulo en base a una introducción acerca de qué son las certificaciones y luego vamos a profundizar en cómo es el proceso de implementación primero y de certificación después de una norma o de algún estándar certificable para finalmente concluir cómo esto nos ayuda, sobre todo siendo una pyme, para ingresar a mercados internacionales. Las certificaciones son demostraciones objetivas dadas por alguien independiente que confirma y manifiesta que la empresa trabaja de acuerdo a algún estándar o alguna norma internacional reconocida. En este sentido, las certificaciones entonces lo que nos permiten es crear confianza acerca de la empresa y de sus productos. Y esto es mucho más importante cuando la empresa no tiene una trayectoria previa en el mercado de destino y ante la primera operación con un importador determinado. Las normas, en general, surgen por el consenso entre muchas partes intervinientes acerca de un tema específico y tienen la intención de regir globalmente. En este sentido, las normas lo que nos proveen es de un lenguaje común y de objetivos comunes tendientes a estandarizar las formas básicas de trabajo entre diferentes empresas dedicadas al mismo rubro en diferentes partes del mundo. De este modo, las normas nos permiten homologar o asimilar el desempeño y la forma de trabajar de una empresa en distintos países. Por ejemplo, en la Argentina y en los países de destino a los que querramos ir con nuestra producción. La certificación es la demostración objetiva, imparcial, independiente, de que la empresa, sus productos o servicios o sus procesos, sobre todo de producción, se desarrollan de acorde a estas normas preestablecidas y acordadas internacionalmente. En este sentido, la certificación nos da el beneficio de ponernos en un plano de igualdad con otras empresas de otros lugares del mundo. Nos permite demostrar que cumplimos con lo que otras empresas de otros países del mundo también cumplen. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo más profundo de qué es una certificación. Como decíamos hace un rato, una certificación es el testimonio independiente y objetivo que da un tercero no perteneciente a la empresa, que basado en evidencia objetiva, y esto es lo importante, para poder acceder a una certificación hay que poder demostrar que trabajamos de alguna manera en particular, de acuerdo a la norma o el estándar que querramos certificar. Y esa demostración no la decimos nosotros, sino que viene un tercero, una empresa certificadora, que nos audita nuestra documentación, nuestra forma de trabajar, nuestros procesos, y si encuentra que realmente nosotros trabajamos de acuerdo a la norma propuesta, entonces la empresa certificadora emite el certificado que da fe ante todo el mundo de que la empresa realmente trabaja de acuerdo al estándar propuesto. Llegado a este punto nos tenemos que plantear, bueno, ¿y qué cosas se pueden certificar? Bueno, hay diferentes tipos de certificaciones. En primer lugar, hay certificaciones de sistemas de gestión, hay certificaciones de procesos y hay certificaciones de productos. Son tres tipos diferentes de certificaciones. Las certificaciones de sistemas de gestión
certifican formas de trabajar, por eso sistemas de gestión, sistemas de llevar adelante procesos en la empresa. Hay diferentes sistemas de gestión. Ya hay un módulo en el ciclo de capacitación de Argentina Exporta sobre la gestión de la calidad, y ahí se ha hablado sobre el sistema de gestión de la calidad. Uno de los varios sistemas de gestión de la calidad existentes, quizás el más difundido y conocido mundialmente y que se puede certificar, es la norma ISO 9001 en su última versión del año 2015. Pero así como se pueden certificar sistemas de gestión de la calidad, se pueden implementar y certificar también sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos, sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de la salud y el bienestar laboral. Se puede implementar y certificar sistemas de gestión de la eficiencia energética, e inclusive un sistema de gestión de la responsabilidad social empresaria. Es decir, las formas de trabajar de la compañía acerca de algún punto específico, eso es un sistema de gestión y eso es una de las cosas que se pueden certificar. Por otro lado, decíamos, se pueden certificar los procesos. En general, se certifican procesos de producción. Aquí hay un estándar que define cómo debe diseñarse, cómo debe implementarse, cómo debe monitorearse y cómo debe controlarse un proceso de producción. La certificación de procesos de producción es brindar evidencia objetiva para que un tercero independiente asevere que los procesos de nuestra empresa están diseñados, implementados, controlados y monitoreados de acuerdo a ese estándar internacional que rige en un área particular de la industria. Los procesos y la certificación de procesos son particularmente importantes, entre otras cosas, en la industria alimenticia. Así hay normas internacionales que son normas privadas, como la norma BRC, la norma británica, la FCC 22000, la IFS alemana, que son normas de procesos cuya certificación demuestra que la empresa tiene procesos absolutamente compatibles con los requerimientos de esa norma. También, aparte de los sistemas de gestión y de los procesos, se pueden certificar los productos. Cuando se certifica un producto, lo que se hace es demostrar con evidencia objetiva, como siempre para lograr una certificación, que el producto tiene características propias, intrínsecas, particulares. Este sería el caso, por ejemplo, de certificar que un alimento es libre de gluten o que un alimento es orgánico o libre de pesticidas o que no tiene organismos genéticamente modificados, transgénicos. En general, las certificaciones se basan en auditar la documentación, los documentos y los registros de la empresa, en auditar la planta, es decir, el lugar de la empresa, en auditar sus procesos, en entrevistar a quienes llevan a cabo los procesos, pero en las certificaciones de productos específicamente suelen además hacerse evaluaciones o determinaciones objetivas de laboratorio para realmente demostrar la presencia en ese producto en particular de esas condiciones específicas que quieren certificarse. El proceso de desarrollo de una certificación comienza primero con la decisión de la empresa de qué estándar quiere implementar y luego certificar. Aquí tenemos que aclarar que son dos procesos distintos. Uno es el de implementación y otro el de certificación. El proceso de implementación implica trabajar de acuerdo a
lo que una norma, un protocolo o un estándar solicita. La certificación es demostrar que se trabaja de acuerdo a ese protocolo, a esa norma o ese estándar. En este sentido, cabe la posibilidad de que una empresa implemente una norma, pero no la certifique. Lo que es absolutamente imposible es certificar sin haber implementado previamente. Entonces, el camino a la certificación empieza con la implementación. ¿La implementación de qué? Bueno, por ejemplo, de un sistema de gestión. Puede ser el sistema de gestión de la calidad, la norma ISO 9001 en su versión del 2015, puede ser el sistema de gestión ambiental, la norma ISO 14001, puede ser el sistema de gestión de salud y riesgos laborales, la norma ISO 45001, el que sea. Primero se define qué estándar vamos a implementar para luego certificar. Una vez definido el estándar, la certificación de cualquiera de estas normas requiere la formación de un equipo dentro de la organización, que son quienes van a ser los encargados de liderar, de llevar a cabo y de ser la punta de lanza en el proceso de implementación. Este equipo puede conformarse enteramente con miembros permanentes de la empresa o puede incluir algún asesor externo que ayude a la empresa en esta aventura que es la implementación de un sistema que hasta ahora la empresa no conoce. En general, de todos modos, para la implementación de cualquier sistema de gestión o de cualquier norma de procesos, los conocimientos están ya dentro de la organización. El asesor externo lo que hace es buscar esos conocimientos, juntarlos, organizarlos, armonizarlos, ponerlos en marcha y, bueno, echar luz sobre puntos formales, específicos de la norma en cuestión. Pero los saberes, en general, ya están en la organización. Por eso es importante formar un equipo de trabajo para la implementación. La implementación de cualquier norma o de cualquier estándar de trabajo requiere como puntapié inicial en la práctica y para la generalidad de los miembros de la organización de capacitación, información, sensibilización, concientización de la problemática que se va a tratar. Es decir, hay que contarle a la gente que vamos a empezar a implementar una norma. Hay que informarle a quienes trabajan con nosotros que nuestra intención es certificar esa norma. Hay que explicarles por qué nos embarcamos en el proceso de implementación y certificación de una norma. Hay que disipar todos los temores, todas las resistencias al cambio que implica empezar a trabajar de acuerdo a una norma, a por ahí a formalizar un poco más la forma en la que venimos trabajando, y hay que hacerle entender a todos los que trabajan con nosotros por qué la implementación de esa norma es importante para la empresa, por qué la certificación de esa norma es importante para la empresa y por qué esa implementación y esa certificación redunda en beneficio de todos los que formamos parte de la organización. Hay que involucrarlos, por eso no es solo capacitación, es sensibilización, es concientización. Una vez que la gente ya sabe el proceso en que estamos embarcados, hay que definir los documentos que va a utilizar la organización, la empresa, con respecto a ese sistema de gestión de lo que sea, de la calidad ambiental, de la inocuidad. Y además hay que definir primero la política de la organización con respecto a este punto, es decir, la política de la calidad, la política ambiental, la política de la inocuidad alimentaria, la que corresponda según la norma a implementar. Hay que definir objetivos específicos relativos a estas áreas y además de los documentos hay que generar registros. La diferencia entre un formulario y un registro es que el formulario es
el documento en blanco para ser llenado cada vez que alguien ejecuta algún proceso clave, y una vez que está completo, el formulario, se transformó en registro y pasa a formar parte de la documentación que deja evidencia objetiva que la organización está trabajando de una manera en particular, de acuerdo a la norma que quiere implementar y certificar. Por eso, la documentación en general y los registros en particular son un punto clave para poder certificar una norma. Por eso deben existir, deben llevarse, deben custodiarse, deben estar disponibles, legibles, porque es lo que seguro nos va a pedir bien al principio de la auditoría el auditor de certificación cuando venga a ver si realmente trabajamos de la manera que nosotros decimos que estamos trabajando. Una vez que hemos diseñado nuestro sistema, hemos diseñado nuestros procesos y los hemos puesto en marcha y hemos definido procesos claves y hemos hecho procedimientos, que es la explicación por escrito de cómo llevar a cabo esos procedimientos, y hemos generado registros, y cada vez que alguien llevó a cabo un proceso clave, completó el registro para dejar evidencia de que, primero, el proceso se hizo, y segundo, que el proceso se hizo de acuerdo a lo que estipulaba el procedimiento. Bueno, ahora ya tenemos una base auditable, ya tenemos algo como para que nos vengan a ver y poder demostrar que realmente estamos trabajando de acuerdo a la norma, al protocolo o al estándar de que se trate. Pero la primera auditoría la tenemos que hacer nosotros mismos. Llegado a este punto del proceso de implementación, hay que hacer una auditoría interna. Las auditorías internas son auditorías también llamadas de primera parte y son internas por quien es el usuario y el destinatario de la información que surge de la auditoría. La auditoría interna es encargada, es pagada por la propia organización y la información que surja de esa auditoría interna va a ser usada por la propia organización. Lo que quiere una empresa cuando encara una auditoría interna es ver si su sistema de gestión es realmente acorde a la norma que está implementando y si realmente se están cumpliendo las cosas como ella quiere que se hagan. Por eso es interna. Ahora, el auditor interno puede ser alguien que habitualmente trabaja en la empresa, un empleado, digamos, full time, en forma permanente, que ha recibido una capacitación especial para poder llevar a cabo una auditoría y que planifica y lleva adelante una auditoría en un determinado día. La clave es que nadie puede auditarse a sí mismo. Por ende, en el caso de hacer las auditorías internas con personal propio, debería haber por lo menos 2 auditores para que estas 2 personas auditen el trabajo de otros en la organización y el trabajo del otro auditor, mientras que su propio trabajo cotidiano sea auditado por el otro auditor que tiene la empresa, es decir, una auditoría cruzada. Otra opción es contratar a alguien externo, a alguien especializado, por un lado en hacer auditorías y por otro lado en la norma o el estándar en cuestión, y contratarlo para que venga él a hacer esta auditoría. Que si bien es alguien que no pertenece, que no trabaja todos los días en la organización, en la empresa nuestra, sigue siendo una auditoría interna porque quien la encarga, quien la paga y quien es el destinatario y el usuario de la información surgida es la propia organización, no es alguien más de afuera. Bueno, en este punto podemos comentar, para además ir conociendo los términos que se utilizan habitualmente en el mundo de las certificaciones,
a algunos personajes que aparecen en todo proceso de implementación y certificación de normas o de estándares. Por un lado tenemos al asesor, que es ese personaje externo del que ya habíamos hablado, que es alguien que, más allá de aportar su conocimiento, lo que hace es nuclear y poner en marcha el conocimiento que la propia organización ya tiene. Por otro lado, una vez que dijimos que habíamos creado el equipo de implementación, todo equipo tiene que tener un líder, así que hay un líder del equipo de implementación que es el que se hace responsable de llevar a cabo las actividades necesarias para implementar la norma y a su vez cumplir los tiempos prefijados. El líder del equipo de la organización de implementación sí tiene que ser alguien propio de la organización, no puede ser como el asesor un externo. Otro personaje importante es el auditor o los, como dijimos recién, auditores internos y el auditor externo de tercera parte. ¿Qué es esto del auditor externo de tercera parte? Las auditorías las hay de tres tipos. Las auditorías internas, de las que ya hemos hablado, y las auditorías externas, que a su vez tienen dos versiones, la auditoría externa de segunda parte y la auditoría externa de tercera parte. La auditoría externa de segunda parte es una auditoría que es externa porque ha sido encargada, es pagada, y el destinatario de la información y el usuario de la información surgida en esta auditoría es alguien de afuera de la empresa. Pero las auditorías externas de segunda parte son las auditorías típicamente de clientes. Cuando un cliente nos quiere auditar. Para esto puede contratar a auditores de una empresa certificadora que están especializados en hacer auditorías, puede mandar a personal propio, por ejemplo, de su área de producción o de su área de calidad. Lo que busca el cliente cuando nos hace una auditoría de segunda parte es verificar él mismo que nuestra empresa cumple con determinados estándares en sus procesos de producción o con determinados estándares en sus sistemas de gestión. Muchas veces los clientes, por más exigentes que sean, si la empresa tiene alguna norma certificada, obvian el paso de la auditoría de cliente. Por ahí la hacen la primera vez para cuando todavía no nos conocen, para tomarnos como proveedores por primera vez, pero luego, en vez de reauditarnos cada tanto, simplemente nos piden que presentemos los certificados justamente de certificación por una empresa certificadora. Y esto nos lleva a las auditorías externas de tercera parte. Las auditorías externas de tercera parte son las auditorías que hacen personas especializadas, idóneas, objetivas e independientes que trabajan para las empresas certificadoras. Aquí la auditoría es externa porque si bien la encarga y la paga la propia organización auditada, los destinatarios de la información surgida están fuera de la organización. Los destinatarios de la información surgida por una auditoría de tercera parte o auditoría de certificación es el público en general. Y esa es la diferencia con una auditoría externa de segunda parte, cuya información es de uso exclusivo de, por ejemplo, el cliente que nos auditó. Entonces, la coronación del proceso de implementación de una norma es desafiar a nuestro sistema de gestión o desafiar a nuestros procesos con una auditoría externa de tercera parte para poder acceder a la certificación. ¿Cómo es entonces el proceso de certificación? Bueno, en la certificación de productos, lo comentábamos hace un rato, hay que lograr características específicas
y distintivas en nuestros productos. Una vez que hemos logrado eso, tenemos que llamar a una empresa que se dedica específicamente a auditar compañías, revisando su documentación, revisando sus registros, revisando sus instalaciones, revisando sus procedimientos y sus formas de trabajar, chequeando sus procesos y entrevistando a su personal para emitir dictámenes. Pero en el caso específico de un producto, el auditor de la empresa certificadora va además a tomar muestras que remitirá a laboratorios que a su vez están acreditados, demostrando que tienen idoneidad para hacer las determinaciones analíticas que haga falta hacer según el caso, y entonces se podrá probar objetivamente que nuestro producto tiene particularidades específicas que, por ejemplo, le permitan acceder a determinados nichos de mercado, cotizar con un plus de valor contra el producto convencional. Por otro lado, nos quedan las certificaciones de proceso. En las certificaciones de proceso hay que comenzar diseñando los procesos, implementándolos, monitoreando su funcionamiento, controlando a los procesos por su fruto, que es el producto que surge de esos procesos, porque en general la certificación de procesos se restringe a los procesos de producción. Y una vez que tenemos procesos diseñados, implementados, monitoreados, controlados y validados de acuerdo a un estándar en particular, podemos llamar a una empresa certificadora para que nos haga la auditoría de certificación, en la cual, basado en evidencia objetiva, demuestre que, y le comunique a todo el mundo, emitiendo un certificado, que nosotros trabajamos con procesos que siguen el estándar internacional elegido. En cuanto a la certificación de sistemas de gestión, lo primero que hay que hacer para su certificación, una vez implementado, es elegir a la empresa certificadora. Esto puede hacerse al principio del proceso de implementación o con el proceso de implementación ya más avanzado. Una vez que hacemos un acuerdo comercial con esta compañía, con esta empresa certificadora, es probable que la empresa certificadora nos haga una auditoría llamada de etapa 1 o auditoría de precertificación, en la que vienen amistosamente, por decirlo así, a ver cómo es nuestro sistema de gestión para indicarnos en qué aspectos nuestro sistema de gestión está conforme a la norma y en qué aspectos no, indicarnos cosas a mejorar, indicarnos aspectos a reforzar. Pero digamos, esta auditoría de precertificación no es la que realmente es por los porotos. Con toda esa información de la auditoría de etapa 1 de la certificadora, nos ponemos a trabajar, corregimos lo que se llaman las no conformidades. Lo que un auditor encuentra en la jerga de las certificaciones se llaman hallazgos. Los hallazgos pueden ser positivos o negativos. Los hallazgos positivos en general no reciben nuestra atención porque quiere decir que está todo bien y bueno, nos centramos en los hallazgos negativos. Los hallazgos negativos son lo que se llaman no conformidades. Son aspectos en los que los procesos o la forma de trabajar o el producto de nuestra empresa no está conforme, es decir, no está de acuerdo a lo que solicita la norma que queremos certificar. A su vez, estas no conformidades pueden ser en cosas muy importantes, centrales, lo que hace que se clasifiquen como no conformidades mayores, o puede ser en aspectos no tan relevantes, pero de todos modos no de acuerdo a la norma, por lo que se clasifican como no conformidades menores. Siempre lo que hay que hacer después de una auditoría que
ha encontrado no conformidades, sea una auditoría interna o sea una auditoría externa de segunda parte, es decir, del cliente, o de tercera parte, es decir, de la empresa certificadora, siempre después de una auditoría que ha encontrado no conformidades, lo que tenemos que hacer es aplicar acciones correctivas para corregir, para solucionar estas no conformidades que se han encontrado en el proceso de certificación, en la auditoría. Una vez que entonces sí estamos confiados en la solidez de nuestro sistema de gestión o de nuestros procesos, podemos recibir la auditoría externa de tercera parte de la empresa certificadora, pero esta vez lo que se llama etapa 2, esta vez es la definitiva, esta vez sí es por los porotos, ahora ya no viene en un aspecto tan amigable el auditor y realmente viene no a darnos consejos, sino a desafiar a nuestros procesos, desafiar a nuestro sistema de gestión, para que nosotros podamos demostrar que nuestra compañía realmente trabaja de acuerdo al estándar que queremos certificar. La auditoría primero tiene un planeamiento donde se establecen fechas, horarios, qué se va a hacer, cuándo, cómo. Siempre una auditoría empieza con una reunión de apertura donde el auditor se presenta y nos cuenta el plan de trabajo. En general sigue con la revisión de la documentación, de la política de la calidad, de los objetivos de la calidad, de los procesos claves, de los procedimientos que explican cómo se llevan a cabo los procesos claves y de los registros. Luego suele haber una etapa en la que el auditor recorre las instalaciones de la empresa, observa los procesos y entrevista a quienes están a cargo cotidianamente de la ejecución de esos procesos. Con toda esa información y volviendo a revisar una vez más los registros, si el auditor considera que ha encontrado evidencias objetivas de que nosotros trabajamos de acuerdo a la norma o el estándar que queremos certificar, hará su informe positivo a la empresa certificadora como para que ésta luego emita el certificado. En general, el informe de toda auditoría hace hincapié en lo que mencionábamos hace un rato, en los hallazgos. En los hallazgos, particularmente los hallazgos negativos. Y expresa cuáles han sido las no conformidades mayores y cuáles han sido las no conformidades menores que se le ha encontrado a la empresa en su forma de trabajar y que la empresa deberá resolver. Esto no es una sorpresa de la que nos enteramos nosotros después cuando recibimos el informe. La auditoría termina con una reunión de cierre donde el auditor consensúa qué cosas va a informar y por qué en el informe de auditoría. Una vez que nosotros levantamos, como se dice en la jerga, es decir, solucionamos las no conformidades que el auditor nos encontró y le informamos a la empresa certificadora que hicimos algo para solucionar las no conformidades. Le decimos qué hicimos específicamente para solucionar las no conformidades y le demostramos que lo que hemos hecho ha sido efectivo y que entonces las no conformidades realmente han quedado solucionadas. Después de eso, la certificadora emite el certificado. El certificado es el medio por el cual la empresa certificadora da fe de que nosotros trabajamos de acuerdo a la norma o al estándar que queríamos implementar y justamente certificar. Y nosotros podemos hacer uso de ese certificado, enviárselo a nuestros clientes o a nuestros potenciales clientes, podemos ponerlo en nuestras etiquetas, en nuestra papelería comercial. Es decir, podemos hacer público que un tercero objetivo ha corroborado que nosotros trabajamos de acuerdo a un determinado estándar internacional. Esto no termina acá.
las auditorías y las certificaciones no son de una vez y para siempre. Los sistemas de gestión requieren una auditoría anual de mantenimiento, es decir, una vez al año, todos los años, vuelve el auditor de la empresa certificadora para chequear que realmente seguimos trabajando de acuerdo al estándar propuesto. No solo que lo hicimos una vez y hace tiempo, cuando recibimos la primera auditoría, obtuvimos el certificado y todos contentos y nos relajamos y ahora empezamos a trabajar de cualquier manera. De todos modos, cada 3 años hay una auditoría un poco más severa que una simple auditoría de mantenimiento, que es lo que se llama una auditoría de recertificación. Esto es decir, bueno, hace 3 años obtuvimos una certificación. Ahora seguimos trabajando de acuerdo a lo que requiere la norma y nos dan un certificado por otros 3 años más con auditorías de mantenimiento intermedias, por supuesto. Y como cada tanto las versiones de la norma cambian, cuando la versión de la norma que nosotros tenemos certificada cambia, debemos nosotros ajustarnos a la nueva versión. Siempre hay que estar certificados contra la última versión de la norma. Esto hace que aparezcan lo que se llaman auditorías de migración, cuando la empresa certificadora nos envía a su auditor para verificar que trabajamos de acuerdo a los requisitos específicos de la última y nueva y recientemente aparecida versión de la norma que nosotros ya teníamos certificada. ¿Y todo esto para qué? Podría decir uno. Bueno, todo esto en realidad tiene 2 objetivos. Uno interno, hacia adentro de la organización, y uno externo. El objetivo interno es mejorar nuestros procesos, mejorar nuestra forma de trabajar, mejorar nuestra calidad, lograr mayor eficiencia, mejorar el negocio. Y muchas veces el objetivo externo es cumplir con un requisito específico del cliente. Muchas veces nosotros decidimos implementar alguna norma no por iniciativa totalmente libre y espontánea nuestra, sino porque lo requiere un cliente. Y a nivel del comercio internacional hay que distinguir entre 2 tipos de requerimientos distintos. Uno son los requerimientos de orden público, digamos, legales, que hay que cumplir en determinados mercados. Y otra cosa es, aparte de eso, los requerimientos específicos, privados, que nos pide un cliente para aceptarnos como proveedores, para comprarnos. Por ejemplo, la legislación argentina en cuanto a inocuidad de los alimentos es una legislación moderna, exigente, así que las empresas que la cumplen también cumplen por lo general con los requisitos que pide cualquier gobierno extranjero. Sin embargo, una cosa es que el gobierno inglés, por ejemplo, acepte que nuestros productos entren a Inglaterra porque cumplen con los estándares mínimos que su legislación prevé, y otra cosa es que algún cliente inglés esté dispuesto a comprárnoslo. Para eso suelen pedir requisitos extras, muchas veces normas privadas que debemos implementar y debemos certificar. Bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de todo esto? Fundamentalmente, primero, toda la organización en su conjunto, con el apoyo explícito y fuerte de la alta dirección, pero sobre todo el equipo de implementación y particularmente su líder, que tiene la función de implementar o llevar adelante el proceso de implementación de la norma, tiene que llevar a cabo la auditoría interna, tiene que solucionar o levantar las no conformidades encontradas en la auditoría interna. Es él el responsable de recibir y acompañar al auditor externo de tercera parte para obtener la certificación. Entonces también es función del líder del equipo de implementación verificar que se levanten las no conformidades encontradas en la auditoría de certificación.
el líder del equipo de implementación es quien informa a la certificadora porque es quien tiene el contacto y el vínculo con la empresa certificadora, entonces es él quien informa que se ha hecho algo para levantar las no conformidades, qué es lo que se ha hecho y que eso efectivamente ha dado resultado y está chequeado, y entonces es él el que recibe para la compañía, para nuestra empresa, el certificado que emite la certificadora. Bueno, y para concluir, ¿cuál es la importancia y cuál es el rol de las certificaciones en el comercio internacional? La verdad, los mercados están cada vez más interconectados, el mundo está más globalizado y con las tecnologías de la información y la comunicación los clientes cada vez tienen más información y la tienen más rápido. Y los clientes entonces se han vuelto y siguen volviéndose cada vez más exigentes. Conclusión, estamos en un mundo cada vez más competitivo. Entonces, lo que necesitamos es estar a la altura de estas exigencias aumentadas de los mercados mundiales de hoy en día. Y no solo debemos estar a la altura de esas exigencias, debemos demostrar que estamos a la altura de esas exigencias. Las certificaciones pueden actuar de dos maneras. Uno, demostrando que estamos a la altura de las exigencias de los mercados internacionales más estrictos. Y otra, puede ser la certificación misma, una exigencia de algún cliente en particular. Pero las certificaciones, sobre todo las certificaciones de procesos y las certificaciones de productos, nos permiten plantear estrategias de diferenciación o estrategias de segmentación o ambas combinadas y nos abren la puerta a nichos específicos de mercado, nos permiten intentar pelear mayor precio por nuestros productos, nos alejan de una competencia solamente basada en disminuir el precio de venta y entonces el margen de rentabilidad. Las certificaciones demuestran que no solo somos, sino que podemos realmente demostrar objetivamente que somos nosotros, que es nuestro sistema de gestión, que son nuestros procesos y que son nuestros productos. Es decir, no solo hace falta ser diferente o ser especial. Además hay que demostrarlo y demostrarlo objetivamente y que sea un tercero, independiente de nosotros y especializado en el tema, quien venga y diga que sí, efectivamente, nuestra empresa es diferente, nuestros productos son diferentes y que cumplimos los estándares más exigentes de cualquier mercado moderno.